Gracias a todos ustedes por participar de la Semana del Comité de Educación y a nuestros dos conferencistas del día de hoy. Este comité ha sido una estrategia y una iniciativa que ha tenido la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo para fortalecer no solo la calidad científica, sino también los procesos educativos, ya que hacen parte del día a día de nuestro quehacer en las unidades de cuidado intensivo. Todos los días tenemos una labor de educativa, no solo porque recibimos estudiantes, residentes, sino porque nosotros mismos estamos en un proceso de formación continua y eso es lo que busca este comité de educación, hacer parte de estas actividades y compartir con ustedes diferentes estrategias educativas que nos sirven para el día a día. Entrando en materia, entonces, el día de hoy, como nos lo decía Alejandro, es el primer día de la semana. Tendremos otras actividades el jueves a la misma hora. Y el día de hoy tendremos dos conferencias, una a cargo del doctor Mauricio Vasco, bien conocido en el ámbito de la educación. Él es anestesiólogo intensivista y parte importante de nuestro comité. Y Joana Rodríguez. Ella también hace parte de nuestro comité, tiene bastante experiencia como educadora e investigadora. Y el día de hoy vamos a desarrollar entonces los temas. Mauricio nos va a hablar de nuevas tendencias en educación y posteriormente Joana nos va a acompañar con el tema Educar en cuidado intensivo, retos interdisciplinarios y desafíos humanos. Durante la presentación de las conferencias estará disponible el chat para que hagan sus comentarios y preguntas y al final tendremos un espacio de preguntas y comentarios para interactuar con todos los asistentes. Siendo así, entonces, los dejo en compañía de Mauricio Vasco. Mauricio, gracias por estar acá y adelante con tu conferencia. Marta, muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente aquí trabajando con el grupo y con AMSI y todas las personas que nos acompañan en este momento y nos van a ver de manera asincrónica posteriormente. Quiero verificar si están viendo bien mi presentación y me escuchan bien. Sí, doctor, lo vemos y lo escuchamos bien. Gracias, Alejo. Declaro pues que no tengo ningún conflicto de interés financiero para esta charla y pues como es la tendencia actual también declarar uso de inteligencia artificial, utilicé Gemini de Google en especial para algunas traducciones y ajustes de texto, no así para búsqueda bibliográfica ni generación de imágenes, que todavía tengo unas contradicciones con la alucinación de la inteligencia artificial, sobre todo en el tema de búsqueda bibliográficas y los dedos en forma de salchicha que no me terminan de convencer en la generación de imágenes. Vamos a hablar de un concepto relacionado con lo que se denomina prospectiva, donde muchos de los elementos que vamos a mencionar acá no necesariamente los tenemos que estar haciendo, están en la agenda, muchos de ellos ya no son tendencias ni lo que será el futuro, sino lo que ya se hace, pero es importante verlo desde esa posición, teniendo una actitud reflexiva que nos permita tener posiciones de cambio. Entonces, como objetivos, son dos objetivos muy simples. El primero es presentar a todos ustedes las nuevas tendencias que hay en educación, primero de manera genérica en salud y después haciendo un foco, citando bibliografía específica en el área de la medicina crítica y los cuidados intensivos. Y durante el proceso, pues la reflexión es muy importante para generar aprendizaje en los adultos, generar esa reflexión que permita a muchos de los que estamos acá sentir curiosidad genuina e incorporar algunas de estas tendencias a los procesos actuales en los elementos de docencia y asistencia en los que estamos involucrados. Como siempre, como nos ha inculcado nuestra coordinadora, la doctora Marta, también un objetivo que tenemos es brindar apoyo a todos los comités de AMSI en las áreas educativas y sobre todo con miras a la preparación de los talleres y las actividades del próximo Congreso Colombiano de la AMSI, aquí en Medallo. Entonces, bajo esas premisas vamos a trabajar. Entonces, las tendencias educativas son ese conjunto de ideas y prácticas que, como dice acá, orientan el diseño de las experiencias de aprendizaje. Tiene un objetivo primordial y es que a través de la innovación respondan a los retos que nos va dando el futuro, en este caso en el tema educativo. Pero para poder analizar las tendencias educativas, tenemos que profundizar un poco en cómo nos movemos
los profesionales de áreas de la salud en los temas educativos. Entonces, en general, uno puede hacer actividades, en este caso en el área de medicina crítica y cuidados intensivos, tratando de dar elementos para estudiantes de pregrado, elementos para estudiantes de posgrado o para personas que ya egresaron que van a buscar actividades de educación médica continuada, lo que se denomina actividades de extensión. Y el interactuar en todos estos niveles a los que nos enfrentamos cuando estamos en los procesos educativos o estamos en los congresos o en las interacciones sociocientíficas, siempre nos lleva a que nos enfrentemos al tema de las generaciones y cómo aprenden las generaciones. Y es frecuente que siempre hablemos de que las generaciones anteriores eran mejores, tenían más sacrificio, es que los de antes sí eran buenos, es que ahora no. Y el tema no es solo generacional y no puede pasar a un modelo tan reduccionista como el tema generacional. En el tema generacional pasa algo como lo que está pasando ahorita con el alfabetismo digital. O sea, el analfabeta digital no es cronológico, es un tema actitudinal. Hay gente que puede estar ubicado como baby boomer o generación X, tiene unas excelentes competencias digitales y puede haber gente nativos digitales donde las competencias digitales sirven para temas muy simples, pero definitivamente son considerados en todo el espectro que sea como analfabetas digitales. Entonces, en esta constelación de generaciones en las que tenemos que interaccionar, hay un reto muy grande para nosotros los que desempeñamos labores docentes o que en nuestra labor asistencial nos tenemos que enfrentar a labores docentes. Es frecuente en los centros de práctica que nos digan, usted aquí tiene que dar docencia porque la institución tiene un convenio de docente y asistencia. Y uno dice, pero a mí no me han dicho nada, a mí nunca me han instaurado cuáles son los objetivos de esta rotación, no me rinde por estar con estudiantes, etcétera, etcétera. Pero también hay procesos en los cuales hay un alto nivel de penetración y de correlación con las prácticas clínicas y hay otros elementos que llevan a que no se puedan cumplir los objetivos en docencia y asistencia. Pero entonces la reflexión grande ahora como profes es cuestionarnos siempre que el problema no es tanto del estudiante, sino que el problema es de nosotros y entender cómo aprenden y cómo vamos a enseñar y posiblemente nos tenemos que incomodar porque tenemos que cambiar los métodos habituales que estamos teniendo para llegar no a las nuevas generaciones, sino a todo este espectro que nos podemos encontrar en nuestro proceso. Entonces, en ese orden de ideas, los grandes grupos académicos, quiero citar aquí nomás el grupo de Harvard con el decano de la Facultad de Medicina en el área de extensión de Harvard y la directora de la facultad que se encarga de todos los elementos de educación en profesionales de la salud en Harvard, David Roberts y Sarah Wood. ¿Cómo ven a ese educador para la medicina del mañana en este caso, pero extrapola a todas las áreas de la salud, en profes en que no nos preocupemos simplemente por replicar todo lo que se ha hecho antes? Y debemos anticipar el cambio y generar lo que se denomina ahorita en educación autogagía y es como un rol exploratorio pero muy reflexivo que lleve a los estudiantes a la resiliencia, a la trasiliencia, o sea, a la capacidad de recuperarse y trascender y sobre todo a trabajar con flexibilidad. Y lo que es muy importante es fomentar las adaptaciones a los cambios y tener respuestas muy basadas en la reflexión para poder cambiar. Si cuando yo me someto a una experiencia, en este caso de aprendizaje, ese proceso me genera tanta carga que no permite reflexionar para promover un cambio después de una adecuada retroalimentación o un debriefing, va a ser muy difícil que yo pueda tener transferencia en los niveles de Kirkpatrick 3 o 4, o sea, llevarlo al trabajo o impactarlo en desenlaces mayores. Y simplemente me quedo en que me gusten o no las actividades, en aprobar los exámenes y las pruebas que me hagan, pero no voy a los grados altos de transferencia. Entonces, cuando nos vamos al tema de cuidado intensivo, esta bibliografía toda se va a compartir, queda grabada para que ustedes puedan escanear los artículos y puedan acceder a ellos. Eh, el modelo de aprendizaje en cuidado intensivo, como vamos a ver durante todos estos módulos, se ha basado mucho en el aprendizaje tradicional y sobre todo en el aprendizaje en el sitio del trabajo.
Y cuando revisamos pues, los artículos clásicos, estas estrategias nos llevan a fortalecer esos elementos de enseñar en el sitio de trabajo. Y depende mucho de los profes con los que estemos, de lo que habitualmente hace, de la cultura regional e inclusive de cada unidad, de las costumbres que se tengan y son altamente influenciadas por todos esos procesos y los procesos educativos que se vienen generando y que se utilizan en la mayoría de los procesos cuando pasamos rondas son procesos clásicos que se elevan de la metodología del aprendizaje en los sitios de práctica, en los cuales tienen elementos muy importantes que tenemos que hacer, pero muchos de ellos continúan siendo intuitivos. Entonces, cuando nos presentan nuevas tendencias que nos implican a transformaciones, pues la dificultad puede ser mayor porque el elemento basal que tenemos ha sido un elemento que se ha heredado por tradición. Es posible que no haya tenido una estructura educativa fuerte y por eso la migración a nuevas estrategias pueden ser un poquito difíciles. Entonces lo que vamos a tratar de hacer hoy es como presetear y entender dónde estamos y de esa manera poder entender el rol que puedan tener estas nuevas tendencias en educación. Adicionalmente, dos elementos muy importantes, los elementos de bienestar físico y emocional que se vienen presentando con una prevalencia muy alta, hasta por encima del 45% en las áreas específicas de trabajo que nos convocan el día de hoy, y servicios con una alta carga tecnológica y de nuevas ayudas que necesitan conocimientos más avanzados en el área digital y en el área de los sistemas de información que también pueden dificultar el trabajo y nos terminan agobiando y nos lleva a que muchos de los autores digan que son áreas que pueden tener un alto riesgo de perder el trato humanístico y la relación con los pacientes y sus familiares. Entonces, para resumir esa primera parte, y les digo, esto va a ser repetitivo y muchos de nosotros lo vamos a estar repitiendo durante los dos módulos y las cuatro charlas. En UCI, las características de la enseñanza y el aprendizaje tienen que ver con temas didácticos que son impredecibles, sobre todo en las redes polivalentes que tienen una variabilidad de pacientes y diagnósticos. Hay limitaciones grandes en tiempo, tanto para los educadores como para los alumnos. Hay unos desafíos grandes porque se trabaja o estamos ante la presencia de equipos interdisciplinarios. Así no se funcione como equipos interdisciplinarios, se trabaja de manera interdisciplinaria y eso tiene grandes desafíos. Frecuentemente tenemos dilemas éticos, la comunicación es compleja, los problemas de bienestar físico y mental y todos los temas que hablamos relacionados con la tecnología y la necesidad de investigación de buena calidad y ética. Entonces, bajo ese marco, vamos a tener una mirada a estas nuevas tendencias y veamos qué nos puede servir y qué podemos trasladar. Entonces, el análisis de tendencias es interesante. Realmente nosotros utilizamos en múltiples agremiaciones el análisis de tendencias en educación para impulsar cuáles van a ser las necesidades hacia el futuro. Uno en esto puede ser anticipatorio y proactivo y digamos ir revisando para ir adaptando. O también nos sirve mucho hacer referenciación y cuando uno ve referenciación observa ya estas tendencias plasmadas en otros tipos de escenarios y dice, está interesante, vamos a tratar de implementar esto y profundiza. En todo caso, las cuatro tendencias fuertes que hay en educación en general, no en educación de salud, sino en educación en general, están divididos en estos grupos. Las tendencias sociales, donde están todos los conceptos de diversidad, equidad e inclusión, tanto en los profes como en los estudiantes. Hay una tendencia social fuerte en un incremento en estudiantes no tradicionales y para muchos de los que estamos en el sector educativo universitario, más llamado número de cuotas, pero cada vez vemos más que hay representación de lo que se llaman grupos poblacionales vulnerables, minoritarios, que se crea como tendencia la posibilidad para que la educación sea asequible y haya equidad, tener esta representación y este aumento de estudiantes no tradicionales. Hay un elemento alto de concientizar a todo el ecosistema educativo en lo importante de la salud mental y
Se habla mucho del tema de sostenibilidad, pues el concepto actual de sostenibilidad, de reciclaje, de ambiente sostenible, se engloba bajo un término que ahora se denomina salud planetaria. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque los currículos educativos implican que en cada programa haga parte de la formación el componente de sostenibilidad, no por cumplir con un criterio o cumplir con una certificación, una acreditación, sino con una conciencia pues, de ambiente sostenible. Bueno, las tendencias tecnológicas claramente están dadas por la inteligencia artificial, todos los temas relacionados con el aprendizaje en línea en todas sus variaciones. Aquí vamos a ver unos elementos interesantes y la realidad virtual y los ambientes de realidad aumentada para fomentar las experiencias inmersivas en el área de educación. En cuanto a tendencias curriculares, es claro más enfoque en el hacer y en el hacer, pues cumplir con las habilidades psicomotoras, pero tener enseñanza que lleve a profesionales con capacidad resolutiva y con capacidades para incorporarse rápidamente a la vida profesional y hacerlo de manera efectiva con periodos mínimos de riesgo y de reinducciones y de reprocesos. Un énfasis muy grande en lo que se llama el aprendizaje basado en experiencias, experiencial, donde pues la simulación juega un reto importante. Se va a hablar mucho de esto en los dos módulos. La posibilidad de digitalizar todos los contenidos, o sea, ahora en un tema de universidad abierta, universidad sin paredes, inclusive universidad sin infraestructura, aprovechando los canales virtuales, los currículos digitales cobran gran importancia y hay un llamado a capacitarnos y a realizar transformación digital de todos estos currículos que llevan a presencialidad. También hay una tendencia curricular muy importante y es tener estudiantes internacionales, o sea, hacer análisis de región y cuando se tengan las fortalezas, traer mucha gente de afuera que se correlaciona también con el tema de tendencias financieras, pero tiene que ver también con el número de que a veces la oferta local se va agotando. Y aquí cuando hablamos de internacionales puede ser de otro país o de otras regiones en nuestras universidades o centros de práctica. Y definitivamente en tendencias financieras todo el tema de nuevas formas de financiamiento y campañas agresivas, disruptivas y diferentes para captar altruistas y recaudar fondos. Entonces, estas son las tendencias que están más fuertes en educación en el 2024 y 2025 y vamos a hacer un foco en las tendencias en salud que bien las podríamos agrupar en estos tres grupos. El primer grupo está orientado a todo lo que tiene que ver con el trabajo interprofesional. Vamos a poner aquí muchos ejemplos. El segundo, en la manera como se hace el fenómeno de e-learning y de virtualidad con las plataformas de aprendizaje flexibles y ahora con la ayuda de la inteligencia artificial que sean muy personalizadas y resuelvan los temas muy puntuales del participante, el estudiante en este caso. Y una tercera tendencia de poder integrar todo eso que veníamos estudiando de tecnologías avanzadas en la educación, sobre todo como experiencias de mucho impacto que favorezcan ese proceso de aprendizaje, la mayoría de ellas basadas en tecnologías que pueden ser digitales o no. Y estas tres tendencias coinciden en tres fenómenos aquí enunciados que tienen que ver con nosotros, particularmente a mí me tocó la universidad y la práctica clínica que se basaba en un entorno social. Para nosotros las universidades y los sitios de trabajo era un entorno social y la vida nos giraba a eso. Pero con el paso del tiempo y con todo el tema de tecnologías de la información y de la comunicación, hemos migrado a lo que se denomina el entorno sociotecnológico. Está la inteligencia artificial y está el aprendizaje inmersivo con la simulación, educación basada en simulación. Y por favor entendamos este concepto no como utilizar simuladores, sino un concepto más amplio que se aprovecha y utiliza el aprendizaje inmersivo, ya sea digital, virtual o presencial. Entonces, estas tres tendencias previas que acabo de mencionar, el trabajo interprofesional, el uso de plataformas de aprendizaje
flexibles y personalizadas, y la integración de las tecnologías avanzadas, digamos que se interrelacionan con esos tres aspectos y pueden coincidir. Entonces, para ir cerrando y darle la entrada a Joana, para hablar ya de los temas específicos que hay en nuestra área y cómo lo podemos profundizar. Entonces, en esa primera tendencia que tiene que ver con la colaboración interprofesional, digamos que en el trabajo diario, en los aspectos educativos, la tendencia de la seguridad era lo que se llamaba el fenómeno de seguridad 1.0, donde nosotros basábamos nuestras acciones en lo que salía mal. Entonces estábamos trabajando, había un evento catastrófico que era la minoría y se hacía el análisis de ese evento catastrófico y se desarrollaba una serie de estrategias de mejoramiento para eso. Pero pasaba 99% de cosas bien y no se tenía la oportunidad ni de aprovechar ni de utilizar eso para retroalimentaciones que favorecieran los desenlaces. Entonces, para ese primer punto y para esa primera tendencia es muy importante entender lo que denominamos ahorita el tema de seguridad 2.0. Y en el tema de seguridad 2.0, lo que hacemos es más que evitar que algo salga mal, porque siempre va a salir algo mal y va a tener oportunidades de mejoramiento, es seguir trabajando en los modelos en asegurar que todo salga bien y a través de esa repetición, las estrategias de seguridad, las listas de chequeo, la comunicación asertiva, nosotros logrando que la mayor cantidad de cosas posibles salgan bien a través de ese proceso repetitivo en el día a día, en lo clínico, nos preparamos para las situaciones de crisis o las situaciones que reten al grupo de trabajo en nuestra unidad. Esto es bien interesante porque este fenómeno de seguridad 2.0 nosotros lo podemos tener en ambientes digitales, ambientes virtuales o en ambientes presenciales y podemos utilizar las prácticas inmersivas y la simulación y todas sus variedades para fortalecerlo y complementarlo. Entonces es muy importante que trabajemos el concepto de el trabajo en equipo, entrenamiento interprofesional, diversidad, en el tema de seguridad 2.0. Entonces no nos vamos a detener, pero miren toda la literatura que se genera en cuidado intensivo relacionado con los temas de trabajo en equipo, comunicación asertiva, factores humanos, comunicación y entregas estandarizadas, o sea, casi en todas las áreas donde se han visto brechas altas que promueven a desenlaces adversos y a temas que queman al profesional de la salud en estas áreas, tiene estrategias que se han tratado de implementar y tiene implementación curricular viable y estrategias que por modalidades, ya sea en universidades o en in centros de práctica se podrían alcanzar. Y adicionalmente también han tenido impacto en los desenlaces del paciente, que es nuestro eje, pero en la interacción con las familias de los pacientes. Y es muy importante en esta área de aprendizaje interprofesional fortalecer todos los temas relacionados con las interacciones que tenemos en cuidado intensivo y que muchas veces nos llevan a que el grupo se nos caiga. Entonces, este artículo definitivamente siempre ha sido una referencia importante en estos últimos años porque de una manera cualitativa muestra esas interacciones y las oportunidades de mejoramiento que podemos tener cuando vamos a nuestras prácticas en escenarios de simulación, a nuestros juegos de roles o a nuestra práctica en el día a día, en el trabajo, en escenarios de simulación que nosotros llamamos de zona 3. Entonces, miren, por ejemplo, este relato, el paciente habla con la familia y dice que la operación salió bien, pero el paciente está muy mal y posiblemente uno de la UCI percibe que no se va a morir. Eh, Aquí específicamente el grupo de enfermería tiene muchos relatos desde la perspectiva cualitativa y miren cómo quisieran estar más involucrados en las discusiones. Ellos sienten que nosotros los médicos pues vamos un ratico, estamos ahí, damos información, pero después la mayor parte del tiempo los pacientes están con todos los otros grupos de profesionales que apoyan el trabajo en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, el tema de educación interprofesional es muy potente, es muy poderoso. Y la primera reflexión en esta tendencia es que nos preguntemos es
cómo lo estamos enseñando, cómo lo estamos practicando, lo estamos dejando solo para el día a día y de acuerdo a ese modelo de seguridad 1.0, cuando hagas algo mal, tratarlo de reforzar, o estamos tratando de que se nos vuelva una constante en el proceso educativo. Bueno, en la tendencia número 2, en las plataformas de aprendizaje flexible y personalizadas, recordar que en el proceso de educación, para impactar en desenlaces, nosotros lo que hacemos es, primero, fortalecer el área de conocimiento, que puede ser con el modelo tradicional virtual, presencial o virtual. Desarrollar habilidades psicomotores, donde pues, el aprendizaje experiencial, los simuladores de partes, los simuladores virtuales nos pueden ayudar para tener una fase inicial para este tipo de habilidades psicomotoras y técnicas en procedimientos y pues no hacer el modelo tradicional de aprender en los pacientes. Se necesitan de habilidades de tipo no técnico y con estas tres bien fortalecidas estamos listos para ser parte del equipo de trabajo e impactar en desenlaces. Entonces, en esta segunda, para el área de conocimiento, tradicionalmente nosotros hemos trabajado con los sistemas de aprendizaje conocidos como LMS, donde se tienen currículos predeterminados. O sea, yo entro a una plataforma, voy a hacer el pretest del curso de reanimación avanzada. Ese es el mismo pretest para todo el mundo, donde pues, se cambian algunas preguntas en el orden o en el banco que tienen, pero en general, si obtengo esa evaluación positiva por encima de un número, puedo progresar y puedo ir al curso presencial. O sea, es algo que ya está predeterminado y lo hago de esa manera y me permite hacerlo a través de ese componente virtual como complemento a otro proceso que viene más arriba. Entonces, en estas plataformas es importante entender eso porque esto es lo que más está trabajando ahora. Pasamos a lo que se llaman las LXP, que son las plataformas que generan experiencias, que generan valor, que a través de la inteligencia artificial permiten el tema de la personalización. Entonces, esto ha sido muy, muy interesante porque de verdad las plataformas de LMS se han ido fortaleciendo y generaban interacciones muy bacanas, pero ahora con el tema de poder personalizar y hacer un manejo más individualizado, con el LXP vamos a tener experiencias que generan valor y la tendencia muestra que posiblemente eso se va a traducir en mejores desenlaces. Vamos a tener más adherencia a los cursos, vamos a tener menos abandono. Alejo aquí pues es consciente de todos los esfuerzos que se hace por educación. La mayoría de nosotros empezamos los cursos, pero por diversas razones las tasas de deserción en estos componentes virtuales son muy altas. Se hace un gran esfuerzo para que la gente tenga acceso a material didáctico antes de llegar a algunos cursos y el porcentaje que los ejecuta, los aprueba o hace lectura es muy bajo. Y el problema es que cuando uno hace las evaluaciones, la gente siempre pone, ojalá antes hubieran mandado artículos, ojalá antes hubiera hecho un componente virtual y definitivamente la adherencia es baja. Entonces, pensamos que no son o el uno o el otro, son complementarias y tener experiencias ahora basadas en plataforma que a través de la inteligencia artificial nos permite ese tipo de personalización va a generar realmente resultados positivos. Entonces, de plataformas LMS, vamos a empezar a trabajar con LXP y es importante tener como esa nomenclatura definida. Y por último, en la integración de las tecnologías avanzadas, la tercera tendencia, varios elementos para mencionar. Uno, la inteligencia artificial generativa, pero sobre todo pues, en las áreas clínicas, en sistemas que ayuden a soportar decisiones. Esto está muy crudo y aquí hay muchas quejas, pero definitivamente esto es lo que hay. Y hay profesiones de la salud que tienen un riesgo alto de ser reemplazadas en algunas de sus actividades por la inteligencia artificial. Aunque cuidado crítico no está en ellas, muchas de las actividades de apoyo y que soportan el cuidado crítico, los servicios de interdependencia, pueden ser claramente asistidas por temas de inteligencia artificial, todo el tema de laboratorio de bacteriología, de infecciones, de optimización de reporte de cultivos, de vías clínicas y rutas clínicas, de búsqueda sistemática de las mejores evidencias y los procesos, todo el tema de imágenes. Entonces,
este es un tema que está ahí y siempre vamos a ver mucho de tendencia en educación y realidad en el tema de inteligencia artificial generativa. Bueno, en el tema de difusión del conocimiento aparece creación de contenido innovador, toda la parte de redes, edición de video, educación con infografías que ya las venimos viendo hace varios años. Si ustedes, por ejemplo, ahora uno consulta una revista como New England Journal of Medicine y uno ve que ellos ya, además de la infografía, ya tienen un influencer de alta credibilidad que presenta de una manera que han considerado ellos que puede ser un canal para tener la omnicanalidad, un canal para llegar a otras poblaciones, los resultados objetivos de estas infografías y se publican en las redes sociales. Y aunque mucha gente no puede estar de acuerdo con la forma como estos influencers presentan la información, realmente cuando usted evalúa el contenido, saliéndose un poquito de la forma, realmente la manera de presentación es impecable. Y para mucha gente le parece mejor mirar una infografía o ver el TikTok de ese resumen de ese trabajo que ponerse a hacer una lectura exhaustiva de todo el artículo. Entonces, este tema es importante. Hay muchas estrategias de microenseñanza, de micro-teaching corto, presencial o virtual. Ahí hay unos ejemplos, hay ejemplos nacionales muy buenos. Estamos utilizando mucho la lúdica, los juegos. En general hay tres conceptos. Concepto de gamificación, en el cual nosotros utilizamos elementos del juego para motivar al adulto a que a través de eso aprenda. Juegos serios, serious game es cuando un juego ya estandarizado se utiliza para el proceso de aprendizaje, o sea, yo estandarizo la escalera, el parqués, el monopolio, para generar a través de esos juegos que ya están implementados y que tienen marca registrada, elementos didácticos. Y la última que hemos utilizado y tiene, pues particularmente a mí me gusta mucho, que son los juegos de escape, son extrapolados a esas películas de terror donde había grupos que encerraban en una habitación y se colocaban retos para que algunos sobrevivieran y cambiaban de cuarto. Entonces, pues suena muy creepy ese concepto de los cuartos de escape. Digamos que hay una adaptación donde grupos interprofesionales desarrollan casos clínicos. Los grupos que resuelvan los casos clínicos avanzan a otro cuarto para continuar en ese proceso, una especie de competencia, y simultáneamente otros grupos trabajando en esas mismas casas de juegos y en los cuartos de escape tratando de avanzar o se van eliminando. Entonces, son elementos que se están utilizando para utilizar la lúdica para que el adulto aprenda. Y todos los temas de inmersión digital con realidad aumentada, virtual y metaverso son unas pues, de las tendencias, de los elementos fuertes en esta tercera tendencia. Entonces, para cerrar, miren esa tercera tendencia, aquí está Leo, pues esto es un grupo de Colombia, de la Fundación Santa Fe de Medellín, intensivistas, muchos de ellos con muchas capacidades tecnológicas que nos han acompañado durante todo este proceso, generando estrategias, en este caso de micro-teaching, con ronda in situ, para instaurar procesos de docencia, aprendizaje, que con todas esas dificultades que vimos al comienzo de lo que significa trabajar en UCI, puede mejorar el proceso y favorecer el proceso docente. Entonces uno dice, ve, ¿y eso dónde está? ¿Eso cómo se aplica? Eso suena bien, yo creo que eso lo puede hacer, suena innovador, suena encarretador, muy bien. Todo el tema de gamificación, o sea, revisiones recientes específicas de cuidado intensivo. Miren que había tendencias grandes a niveles de salud, pero estas todas que les estoy mostrando son específicas para cuidado intensivo, en todo este tema de gamificación que está pegando muy fuerte. Y el tema de realidad aumentada, virtual o inmersiva, donde también con desenlaces adecuados se utilizan este tipo de estrategias y se hacen con resultados positivos. Aquí definitivamente uno es el que a veces tiene culpa cuando no explota su ciudad, su centro, su universidad para preguntar qué hay. Pues nosotros aquí en la ciudad recientemente tuvimos experiencias inmersivas con una de las instituciones de las universidades, el Palo Tónuri y la Escuela de Ingenieros de Antioquia, que tiene la capacidad de tener elementos de realidad virtual
Y aunque el tema es vendedor y taquillero, después ya por los problemas que tenemos con la fase asistencial se dificulta mucho tener los momentos educativos para poderlo hacer. Entonces, mire que a veces no es ni siquiera tener la tecnología, sino que tener buen diseño curricular y tener la manera de poderlo incorporar y complementarlo con los tiempos de trabajo y en los procesos formativos. Entonces, Marta, Johanna y todos los que en este momento pues nos están acompañando y nos van a acompañar más adelante. Qué buena asistencia, qué alegría que nos acompañen a esta hora. Entender que en estos temas de tendencias y sobre todo en los temas de inteligencia artificial, aquí lo que hay es más oportunidades que obstáculos y problemas. Y que somos nosotros los seres humanos los garantes y los curadores de que estos procesos tengan un buen beneficio. A nosotros no nos van, hay cosas mínimas o cosas importantes en las que nos van a reemplazar, pero definitivamente en esos aspectos que tienen que ver con la comunicación, la humanización, la información, la toma de decisiones, la inteligencia artificial no nos va a desplazar. Entonces necesitamos es ver en qué procesos nos puede aumentar la eficiencia para nosotros poder tener más espacio para trabajar en ese espacio humanístico y habilidades no técnicas que impactan en desenlaces. Este artículo del futuro de cuidado crítico, donde se plantea la optimización de las tecnologías y todo el aprendizaje en el sistema de salud, porque somos equipos interprofesionales, digamos que es un excelente resumen de todo lo que se ha presentado y tiene muy bien planteada todas estas nuevas tendencias desde el 2022 para poderlas implementar en nuestra área de trabajo, desde los procesos universitarios y los procesos in situ y de práctica clínica. Entonces, espero haber hecho pues una presentación de estas tendencias con énfasis en medicina crítica y cuidado intensivo y que para alguno de ustedes haya una reflexión que permita preguntar, interrogar, contactarnos, buscarnos para ver cómo con nuestro apoyo como Comité de Educación podemos asistir todos estos procesos en el tema de docencia-asistencia y por favor toquen las puertas en sus universidades, en sus hospitales y clínicas con los equipos de educación, porque muchos de ellos ya tienen estos conceptos, conocen estas tendencias y lo que necesitan son clínicos que quieran trabajar de la mano para poder mejorar todo el ecosistema e impactar en desenlaces favorables para el paciente, sus familias y el bienestar físico y mental de todos nosotros. Los esperamos en Medallo en la última semana de mayo para el Congreso de AMSI y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta actividad. Muchas gracias Mauricio. Buenísima la información que nos presentas y la forma como nos la presentas. Ya tendremos un tiempo al finalizar la charla de Johanna para que discutamos los dos temas. La conferencia que nos va a presentar Johanna Rodríguez a continuación creo que va perfectamente a complementar todo lo que tú nos acabas de mostrar. Vamos entonces a escuchar a Johanna. Johanna es fonoaudióloga, ella es magíster en neurociencias, como les decía al principio, docente e investigadora eh, y está escrita su trabajo a la clínica de Marley. Johanna entonces nos va a acompañar durante los próximos minutos con la conferencia Educar en cuidado intensivo, retos interdisciplinarios y desafíos humanos. Johanna, adelante y bienvenida a este espacio. Muy buenas noches. Quiero agradecerles por la invitación, pero además pedirles que por favor me confirmen que están viendo mi presentación y me escuchan muy bien. Se ve bien, Johanna, adelante. Vale. Bueno, después de esta excelente introducción del doctor Mauricio y toda la información importante que nos ha concedido, pues creo que a mí me queda mucho más fácil conversar y mostrarles un poco acerca de la reflexión respecto a la cotidianidad de la educación en el cuidado crítico y pues parto precisamente de eso que el doctor nos estaba mostrando y nos estaba informando y era lo tradicional que nos ha llevado a a educar en salud, no solamente a médicos, sino a todos los profesionales de la salud, desde el saber, el hacer y el ser.
Y digamos que toda esa transformación que ha tenido, esas experiencias, el apoyo de la tecnología, el darnos cuenta que el aprendizaje puede ser o debe ser un reto que se nutre día a día en nuestros escenarios y que no solo hace parte de un proceso de formación previo a entrar a una unidad de cuidado crítico o a trabajar en el cuidado intensivo. Y pues dentro de este proceso, todos sabemos que tenemos un sustrato que nos permite actuar en consonancia y en consecuencia dentro del hacer, dentro de nuestra práctica. Y ese sustrato teórico conceptual que nos permite analizar la evidencia científica y llevamos a la práctica y a la experticia y a lo procedimental, nos hace fuertes disciplinarmente y profesionalmente. Y pues aquí, pues quiero hacer énfasis de algo que hablábamos, que digamos acabo de escuchar, que me pone muy feliz y nos da muchas herramientas. Y es que, claro, la formación en cuidado crítico ha transformado o se ha transformado para la evolución desde la medicina crítica, pero también desde otras disciplinas. Y han mencionado, por ejemplo, a las enfermeras como actores principales. Y hoy cuando analizamos las evidencias o la evidencia científica acerca de cómo nos educamos en cuidado crítico, mucha de la evidencia está dispuesta en el grupo de enfermería porque precisamente son protagonistas en este escenario. Algo que compartimos todas las disciplinas es que todos trabajamos centrados en el paciente, pero que además tenemos unos procesos específicos que hacen que nuestro actuar dentro de ese cuidado crítico y ese cuidado intensivo sea basado en procesos estandarizados, en evidencia científica y obviamente que nutrimos ese ser o esa parte del saber ser que nos fundamenta el escenario educativo, el escenario académico. Y es que todos sabemos que dentro de nuestra formación no solamente estamos expuestos a lo conceptual, lo científico, a la práctica del hacer dentro de sino también a retos que nos genera el ser parte de un equipo, pero además dentro de un escenario tan particular como es el cuidado crítico. Y entonces el cuidado crítico ha evolucionado no solamente en esa misión de educar a quienes estamos allí inmersos en ese ejercicio, sino en la visión de los otros. Y es que hemos cambiado o hemos nutrido mejor esa filosofía del cuidado desde un grupo multidisciplinar. Y ese cuidado intensivo lo hemos vuelto integral porque nos hemos dedicado no solamente a mantener la vida, sino hemos evolucionado hacia otros objetivos dentro de las unidades y dentro del cuidado crítico. Y eso también hace que el educar en cuidado crítico tenga unas nuevas perspectivas. Y muchas de esas ya las acaban de escuchar del doctor Mauricio, y es cómo esas nuevas tendencias tecnológicas, esas nuevas tendencias hacia entender al ser humano que está al otro lado, ha permeado esos currículos, pero además nos exige que hoy en nuestras realidades, y ahí están viendo un poquito de lo que nos muestra el REPS de estas instituciones que tienen dentro de su habilitación servicios de cuidado crítico y cuidado intensivo, y es que la realidad particularmente en Colombia, nos ha hecho pensar o darnos cuenta que el cuidado crítico en realidad es un escenario diverso y lo acaba de decir también el doctor Mauricio que depende de muchas situaciones, de los recursos, de dónde se sitúe la unidad de cuidado crítico, de cuántas camas tenga la unidad y bueno, de otras condiciones que ustedes también conocen, que además tiene unos tiempos de acción muy particulares y muy diversos dentro de cada paciente, sus pronósticos variables, los grupos de trabajo que manejan e incluso los recursos a los que se puede acceder. Esas diversidades hacen también que educar en cuidado crítico tenga
o requiera un poco de flexibilidad en cuanto a lo que enseñamos, pero además en cuanto a lo que aprendemos en esas unidades, porque como lo digo y creo que lo van a escuchar repetitivamente, cuando trabajamos en cuidado crítico estamos en un constante aprendizaje que no depende solo de nosotros, depende del escenario, del contexto, de las oportunidades, del colegaje, y eso nos permite entender que aunque hace unos años hablábamos respecto a qué profesionales actuaban en la UCI, ¿sí? O en cuidado crítico, pues hablábamos de médicos, de enfermeras, de terapia respiratoria, como los actores principales, los protagonistas de ese cuidado. Sin embargo, el propósito del cuidado crítico se ha ampliado en las nuevas visiones, más allá de mantener la vida, y ahora queremos además reducir secuelas que puedan presentarse por la estancia y por esos digamos, escenarios de cuidado intensivo, pero también prevenir consecuencias adversas de esas estancias allí en esos escenarios. Y eso también ha permitido que todo el grupo se diversifique para garantizar un bienestar físico, cognitivo, psicológico, personal de esas personas a quienes cuidamos. Y entonces el grupo se ha ampliado porque ahora somos más en cuidado crítico. Pues acá ustedes que están escuchándonos pues estarán pensando, bueno, en la unidad donde yo trabajo tenemos cuántos de estos profesionales, ¿sí? Y es un reto pensar que en una unidad puedan estar todos juntos por muchas razones, pero digamos que la básica es nuestro sistema de salud, ¿sí? Eh, Cuando yo digo o cuando planteo aquí que somos más en cuidado crítico, es un beneficio para nuestro aprendizaje y para nuestra exposición, pero también representa retos y desafíos profesionales y académicos, porque al ser más, estamos en constante coordinación respecto a lo que debemos hacer, lo que hace el otro y hasta dónde llega mi rol. Este es un panorama desde el Ministerio de Educación y el Sistema de Información de Educación Superior respecto a los programas catalogados o que tienen alguna posgrado en cuidado crítico. Y ustedes ven aquí que, bueno, los números rojos son los que están inactivos y los que están en blanco son los que están activos. Y pues si comparamos, por ejemplo, los programas de cuidado crítico, de medicina en cuidado crítico versus por ejemplo, enfermería y fisioterapia, pues el nivel de esos programas es absolutamente dispar, ¿sí? Y pues ¿a qué voy con esto? Pues que si estamos hablando de que tenemos unas necesidades específicas en nuestros escenarios, pues de hecho nuestra formación en cuidado crítico también tiene disparidades. Cuando tenemos una demanda digamos, más baja, pues la oferta de formación en otras disciplinas que no son medicina, pues baja sustancialmente. Y eso nos lleva a pensar si en realidad las otras disciplinas y profesiones que estamos en cuidado crítico, podemos acceder a educación o a procesos de formación durante nuestra formación de pregrado y si podemos además ofrecer programas de posgrado centrados en cuidado crítico, pensando en la calidad y sobre todo en la oportunidad de atención en estos escenarios. Esto, claro, representa un reto cuando nos preguntamos si lo que aprenden en nuestros estudiantes y nosotros mismos durante el proceso del cuidado crítico es suficiente o nos falta algo más. Y aquí quiero, digamos, retomar un poco acerca de lo que hemos hablado respecto a quiénes hacen parte de ese entorno de la unidad del trabajo en una unidad de cuidado crítico. Y la reflexión es, les preguntaba hace un momento si en sus unidades, pues
Cuando hacemos el check de quienes trabajan allí, contamos con todos, con la mitad, con tres, pero además de si contamos con esas otras profesionales dentro de la unidad, ¿para qué los necesitamos? Y si los necesitamos, ¿cuándo pueden estar ellos allí? Pues hacen que eso sea parte de la nueva escena de unidades de cuidado crítico. Y es que inevitablemente, ay, perdón, inevitablemente, ay, tengo problemas con la imagen, un segundo, por favor. La escena de las unidades de cuidado crítico ha tenido de alguna manera evoluciones y cambios respecto a lo que representa trabajar en un equipo interdisciplinar, pero además a lo que representa tener un ejercicio de actividades compartidas, de actividades simultáneas y de un aprendizaje cooperativo. Y ese ejercicio de aprendizaje cooperativo se da no solamente con un estudiante en formación en cuidado crítico, sino nosotros mismos cuando estamos trabajando dentro de un proceso. Y pues la evidencia ahí nos ha hablado sobre términos como las habilidades de poder o las habilidades compartidas, el pensamiento reflexivo y las habilidades comunicativas. Y hace que estos procesos en la escena UCI sean distintos en cada unidad y en cada realidad, pero que además hayan hay cosas en común que inevitablemente tienen que ocurrir. Y por ejemplo, que las metas y las decisiones tengan participación y corresponsabilidades de todos los actores, y que muchas de las decisiones se tomen en cuanto a esas responsabilidades compartidas. La evidencia entonces nos muestra tres caminos eh, que fomentan ese trabajo y esos retos a los que nos vemos enfrentados dentro del escenario UCI y dentro del escenario educativo en cuidado crítico. ¿Cuáles son esos digamos, derroteros, esos caminos? Pues el primero del que ya hemos hablado y seguro vamos a seguir hablando, y es el trabajo colaborativo. El segundo, que es la vía comunicativa, y el tercero, que es el autocuidado. Esos son, digamos que, los retos principales que aparecen cuando estamos educando y formando y aprendiendo en, eh, en cuidado crítico. Entonces, el ejercicio la vía colaborativa tiene que ver principalmente con el reconocimiento de los roles y perfiles de quienes trabajamos allá, de la diversidad y del alcance de la práctica de las personas que trabajan en cuidado crítico. Y con ello, pues también nos han mostrado opciones o nos han mostrado algunas vías para fomentar ese trabajo colaborativo. Por ejemplo, las comunidades de aprendizaje, las rondas de las que ya se ha hablado y seguramente también se va a hablar más, la investigación transdisciplinar, que además favorece y promueve una enseñanza permanente e interactiva. La colaboración profesional o interprofesional en los trabajos o en los equipos de trabajo de cuidado intensivo permite que todos aprendamos, pero además que los procesos de formación estén centrados en la realidad de lo que ocurre en esa unidad, en ese contexto. Por eso digamos que nos han mostrado muchas opciones innovadoras para usar la tecnología en estos procesos para generar protocolos estandarizados que permitan que se fomente el trabajo colaborativo. La otra línea es la comunicación y es
la comunicación en todas las direcciones. En todas las direcciones se refiere no solamente a nuestros actores o interlocutores, como los pacientes, las familias, los otros profesionales, sino en todas las direcciones con otras modalidades. Y las modalidades de comunicación son muy diversas en un escenario de cuidado crítico. No solamente está el lenguaje verbal, está el lenguaje no verbal, están incluso signos vitales, el cambio de fascias, de gestos faciales que nos permiten establecer interacción con el paciente, con su familia, identificar el retorno de lo que yo comunico, cómo está siendo interpretado por el otro. Y hay tecnologías que se han posicionado recientemente en cuidado crítico relacionadas con apoyos a la comunicación y tiene que ver con tecnologías que promueven las interacciones compartidas entre profesionales que no necesariamente tienen que estar cara a cara, sino que pueden estar en otros escenarios distintos, que promueven la escucha o la percepción activa, el entrenamiento de habilidades comunicativas y también los dispositivos de comunicación aumentativa alternativa. Y ahí hacemos una reflexión o una pregunta interesante sobre cuántos de nosotros, pues primero sabemos que es la comunicación aumentativa alternativa y si existen dispositivos en nuestras unidades para ser usados. No necesariamente... y no, los recursos a veces no son un impedimento para establecer, por ejemplo, tableros de comunicación que nos permitan interactuar de manera efectiva con los pacientes o con las familias o de la familia con los pacientes. Pero esta vía comunicativa, de alguna manera, nos permite mejorar muchas de las interpretaciones que hacemos como profesionales de la salud y también nos permite esclarecer mucha de la información que manejamos en la UCI que puede ser decisiva para una toma de decisiones, para informar a los usuarios, a los pacientes, a sus familias e incluso para transmitir información entre profesionales, incluso en las rondas de las que ya hemos escuchado. La otra línea que también ha sido últimamente muy compartida y discutida es el autocuidado y es cómo le enseñamos a los estudiantes y nosotros mismos cómo enseñamos el autocuidado, ¿sí? Y es un proceso de reto que ha venido fomentando la introspección, la capacidad de adaptación al cambio, el uso de herramientas psicológicas y de psicoterapia conjuntas entre profesionales y el reconocimiento de las realidades, no solamente mías como profesional de la salud, sino de mis compañeros, del escenario donde estoy, del contexto, del escenario cultural. Entonces, el autocuidado se ha centrado o se ha posicionado como uno de los ejes de reto para la educación en cuidado crítico. En esa lógica, cuando nos devolvemos al título de este conversatorio, de esta conversación, y hablamos de retos interdisciplinares, pues estamos pensando en principalmente poder validar al otro que está con nosotros dentro de este escenario de cuidado crítico, al otro profesional, al otro como paciente, al otro como familiar, y tal vez no solo validarlo por su presencia, sino sobre todo por la importancia y de lo que significa ese en el rol dentro del cuidado crítico. Eso nos lleva también a reconocer que los objetivos del cuidado crítico dependen de todos los que estamos allí y eso enseñarlo desde los programas de formación nos permite asegurar que ese profesional que llega a interactuar dentro de un grupo en cuidado crítico va a tener la claridad de el apoyo que puede recibir y de
cómo trabajar en equipo para el bienestar de esa persona, ese paciente que está allí a nuestro cuidado. Y además, cuando hablamos de desafíos humanos, pues estamos tratando de entender que debemos, dentro de este escenario que a veces es hostil, que a veces es diverso, que a veces representa angustia, que a veces representa, puede cambiar de emociones en instantes, asumir la diversidad, las realidades, las creencias, las cosmovisiones, voluntades personales y los recursos de todos los que estamos allí. Cuando somos capaces de asumir esa diversidad, podemos tener la autoconciencia de que nuestras emociones impactan las emociones de otros, que nuestro bienestar impacta el bienestar de otro y que nuestras necesidades pueden mejorar o empeorar de acuerdo a cómo estamos viendo esa realidad. Aquí algunas de las preguntas que pudimos retomar de esta revisión y de esta reflexión respecto al trabajo conjunto, y son preguntas que podemos hacernos nosotros como profesionales, pero también podemos hacernos dentro de nuestro escenario interdisciplinar en cuidado crítico. Y una de las más importantes es, por ejemplo, cómo puedo aportar el otro a mi trabajo, a mis objetivos, y yo cómo puedo aportar al suyo, cuál es esa responsabilidad mía en ese proceso asistencial que estamos llevando. Este escenario de reflexión es importante y hoy soy la cuota no médica de esta semana porque tal vez estamos llamados a darle protagonismo al cuidado crítico y a las personas que estamos allí en conjunto para que nuestros objetivos y metas en este proceso sean lo más claras y posibles. Muchas gracias por la invitación. Espero haber generado reflexión en torno al tema. Muchas gracias, Joana. Excelente tu presentación. Me parece que las dos charlas se han complementado muy bien porque escuchar a Mauricio inicialmente hablarnos de todas estas tendencias, de la innovación, de todas las herramientas que existen, que están disponibles y después de escucharte a ti hablar de cómo la interdisciplinariedad y los desafíos humanos, como llamaste tu conferencia, se nos presentan en el día a día, pero cómo las dos cosas pueden ser complementarias. Ha sido muy, muy productivo, muy educativo, tal como lo pretende nuestro comité. Muchas gracias a ustedes dos, a Mauricio y a Joana, por habernos traído su conocimiento y sobre todo su experiencia y la forma que hacen ver que esto sea tan entretenido y que además es un tema que los que estamos acá, pues sin duda nos gusta y nos apasiona el tema de la educación. Los comentarios en el chat han sido de felicitaciones, de muchas gracias por las conferencias, por la información. Por ahora no tenemos preguntas. Si alguno de los dos quisiera hacer un comentario final, estamos con los micrófonos abiertos para escuchar. Tenemos, doctora, disculpe al doctor Julio Durán con la mano arriba. Hola, muy buenas noches. Muy contento, Hola, Julio. muy satisfecho. Hola, Marta, Alejandro, ¿le abres doctor. el micrófono a Julio, porfa? Aquí lo tengo abierto. Adelante. Listo, Julio, se te escucha bien ya. Sí, doctor Mauricio A Vasco, Mauricio, doctora Johanna, Alejo. ¿me oyen? Sí, ¿Sí me doctor, lo están escuchamos. escuchando? Yo creo que Listo. la doctora no nos está escuchando a nosotros, pero nosotros sí lo escuchamos, doctor. Bueno, no, muy interesante la forma en que se ha planteado los retos de la educación. Eh, pues los que estamos inmersos en este tema de la educación y que nos gusta, podemos ver los retos que se nos plantean. Y esos retos quiero comentar una situación que tuve el día de hoy.
Hace unos días llegó a la clínica un chico de 32 años, obeso, con un cuadro de síncope de dificultad respiratoria. Se le hace un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Inicialmente se le hace un ecocardiograma que reportó una dilatación del ventrículo derecho y se consideró que era un tromboembolismo pulmonar masivo. Me piden interconsulta a la unidad de cuidados intensivos y discutimos inicialmente con el internista la posibilidad de realizar trombolisis en este paciente. El colega estaba en desacuerdo inicialmente con el tema de trombolizarlo. Se hizo una revisión de la literatura y encontramos que no había una evidencia clara con respecto a la trombolisis en el paciente que estaba estable hemodinámicamente. Yo estuve de acuerdo con la trombolisis, el colega decía, sí, pero la evidencia que hay, el paciente con datos ecocardiográficos de disfunción del ventrículo derecho pero con estabilidad hemodinámica, la evidencia no es tan clara. Discutimos el caso, se trombolizó, el paciente no pudo ser, no recuperó hemodinámicamente, el ecocardiograma estuvo igual. Se lleva a aspiración de trombos y con eso el paciente mejora significativamente su cuadro, mejoró la disfunción del ventrículo derecho, el paciente fue egresado a casa. Estamos acá en provincia, acá en ciudades intermedias todavía lo llaman a uno frecuentemente a recomendar pacientes y un familiar del paciente me llama y me comenta que pues la familia y el paciente estuvo muy contento, estuvo muy feliz del tratamiento que recibió y sobre todo agradece el trato humano y la confianza que se generó por la forma en que se le hizo, se abordó, doctor, ustedes estuvieron muy al pendiente de él se sintió muy tranquilo con la atención que recibió, muy confiado y pues todo resultó bien. Entonces eso me trae varias reflexiones con respecto a la atención actual y a la atención futura en cuidados intensivos y los retos de nosotros como educadores para asumir esos cambios. Este paciente pues requirió unos estudios de laboratorio, requirió un ecocardiograma que mostraba disfunción de ventrículo derecho. Decía el doctor Mauricio que existen algunas especialidades en medicina que están a riesgo de ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Realizar un ecocardiograma y evaluar disfunción de ventrículo derecho y encontrar un signo de McConnell, digamos que son cosas que puede reemplazar la inteligencia artificial. Realizar un angiotac y encontrar también una obstrucción de ambas ramas pulmonares, que una obstrucción severa también pudiera eventualmente ser analizado la imagen y el diagnóstico con la inteligencia artificial. El poder discutir con el colega la posibilidad de si era candidato o no a trombolisis. Existen herramientas de inteligencia artificial. Ahora hay una página que he estado revisando, Glass Health, que uno presenta el caso clínico y le muestra la evidencia y todas las posibilidades que hay al respecto. Todas esas partes de la atención médica actual se puede reemplazar con la inteligencia artificial. Pero mi reflexión es la parte en la cual el paciente se siente atendido de forma digna, que él sintió confianza en lo que se estaba haciendo, sintió que se le estaba atendiendo de forma muy profesional. Eso no lo va a reemplazar la inteligencia artificial. Van a haber muchas otras cosas que se van a poder hacer, pero la educación de los estudiantes a futuro, el reto, creo yo, que comprende, primero que ellos entiendan las herramientas que se van a crear de una forma muy rápida, porque esto va muy rápido, cuando ellos comiencen los futuros médicos y nosotros mismos a utilizar algoritmos diagnósticos basados en algoritmos de probabilidades y big data y todas estas cosas que rápidamente digan la probabilidad de complicación de este paciente es esto, la evidencia que hay al respecto de si de trombolizo o no el paciente se va a beneficiar es esto. Y además tener en cuenta que la evidencia dice que no hay un beneficio, pero porque los riesgos de sangrado a veces aumentan el beneficio, pero teniendo en cuenta que era un paciente joven con muy poca posibilidad, o sea, la posibilidad de sangrar con trombolisis era poca, se tomó esa decisión y eso también necesita un factor humano. Entonces, enseñarle a nuestros estudiantes el trabajo con esa herramienta y sobre todo que ellos entiendan
que el reto es que la máquina no nos va a reemplazar a nosotros como humanos para ese tratamiento humanizado, el tratamiento digno y esa confianza. Creo que nunca va a haber un robot o un software que pueda tener ese acercamiento personal y que la persona pueda sentir, me siento tranquilo, confío en lo que me están haciendo y eso va a ser el reto y la realidad en los próximos años. Entonces, nosotros como educadores tenemos que asumir esto y pues continuar en este proceso y pues muchas gracias por este evento que hemos realizado y creo que es muy provechoso para todos. Buenas noches. Gracias, Julio. Mauricio, tenemos una pregunta en el chat y es, ¿cuál es la mejor estrategia para hacer educación in situ? Pues muy bien, buena pregunta. Si hablamos de simulación in situ, hay que tener muchas precauciones en las áreas clínicas que estamos asignando para hacerlo, porque en este proceso ya se reportaron problemas. O sea, muchas instituciones generaban algunos quirófanos. Es frecuente que en países de altos ingresos se dispongan de medicamentos para simulación, o sea, no tienen componente activo, pero se parecen, tienen algunos rótulos que los diferencian. Entonces, en esa interacción de hacer simulación in situ en áreas clínicas, se reportaron varios casos de problemas porque cuando se reincorporaba la función clínica, quedaron algunos insumos que eran de simulación y se utilizaron en casos reales y no tuvieron beneficio. Entonces, eso llevó a una generación de guías mundiales para la utilización de elementos en simulación in situ, educación basada en simulación in situ. Entonces ese es un área y vale la pena contarlo porque es posible que en algún momento algunas instituciones nuestras lleguen a ese punto, adapten esos mismos modelos o cuando hagamos pasantías o si trabajamos en estas instituciones de otras latitudes nos puede pasar. Bueno, ya para los procesos de educación clínica, eh, depende del área de trabajo, entonces el primer concepto debe ser eh, no desarrollar procesos educativos cuando hay situaciones graves que amenacen la vida. O sea, muchas veces en el proceso docente, ante situaciones muy críticas por estar en proceso docente, digamos que se delegan algunas actividades que son prioritarias para hacer la atención. Entonces, ahí hay que generar como un preseteo y es decir, esta es esta actividad, vamos a hacer esto. Por las características de este proceso, mi nivel de supervisión va a ser completo, voy a estar completamente al lado tuyo, voy a intervenir ante cualquier actividad porque no tenemos un margen donde no logremos esta vía aérea o hacer ese acceso, instaurar ese marca, pues cosas así. También es importante en el día a día, en los procesos sistemáticos, la ronda, los ingresos, los traslados, que son procesos repetitivos, poner todas estas estrategias que ya están de educación para hacerlo y utilizar esa repetición para optimizarlo. Entonces, ese sería un muy buen momento para la pregunta que nos está haciendo, creo que es Luis, a Hernando, que nos está haciendo Hernando, en lo que llamamos el componente de seguridad 2.0. Y lo otro es la estandarización de los profes. Entonces, en la experiencia en el trabajo que les mostré ahí de Colombia, en cuanto a tener un sistema de microteaching y de ronda corta estandarizada, si los procesos se estandarizan, digamos que eso aumenta como la eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, buscar donde los diferentes docentes y asistenciales de esa UCI en este caso, puedan tener procesos conciliados, porque es cierto que a veces hay divergencias. Si se logra trabajar y optimizar esos procesos, eso mejora mucho la educación. Entonces resaltaría como esos escenarios y también pues nos gustaría mucho si alguno de ustedes puede compartir otras opiniones. Joana
dentro de su área, cuáles considera que son importantes. Bueno, en el proceso de formación en nuestros escenarios de rehabilitación básicamente están muy en consonancia con el actuar in situ ya en áreas prácticas, ¿no? Nuestra formación posgradual específicamente en fonoaudiología en cuidado crítico tiene un componente muy fuerte en lo teórico práctico porque además, pues ustedes saben que la incursión de la fonoaudiología en cuidado crítico es muy reciente. Entonces, nuestra enseñanza está en práctica, en evolución, es muy inmersa en los escenarios y acompañada con algo de simulación, pero básicamente es allí en el escenario, junto a paciente, junto al entorno interdisciplinar, porque para nosotras o nosotros, perdón, es muy importante ese intercambio de información allí, ¿no? Digamos que ustedes desde la medicina crítica, pues obviamente son los que mandan, los que dirigen la orquesta y nosotros necesitamos mucha información de todo el grupo interdisciplinar. Estar allí inmersos es digamos que es a lo que hemos llegado en la enseñanza, en el sitio de atención. Muchas gracias de nuevo entonces a Mauricio y a Joana por haber sido los presentadores de la sesión de hoy. Los invitamos para la segunda sesión de la semana del Comité de Educación, que será el jueves a las 7:30 de la noche. Pueden encontrar la información para acceder en las redes sociales de la AMSI y esperamos verlos allí de nuevo.